Imagínense, estábamos a un paso de convertirnos en asesinos profesionales. Así es, hermano. La sed de violencia nos consumía tanto que nada más importaba. Mi decisión estaba tomada, iba a irrumpir en esa casa, atar a todos y llevarme todo lo que encontrara. Busqué debajo del asiento, agarré el arma, y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Era como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo, desgarrada por una fuerza invisible. De repente, todo a mi alrededor se transformó. El hombre frente a mí ya no era un hombre, era una criatura grotesca, una masa de ratas desnudas. Esas criaturas rosadas y sin pelo retorciéndose en una maraña repugnante. Tenía rastas enormes, gruesas como cuerdas, pero los demonios ya se las habían arrancado, dejándolo humillado. Como un Adán caído en una celda oscura, atormentado por visiones que aparecían de la nada solo para torturarlo. Este mismo espíritu maligno lo había expulsado de la tierra y ahora, en el más allá, no tenía paz. Las imágenes se repitieron, sin cesar, como una pesadilla que nunca termina. Bienvenido a Tocando el Más Allá. Hoy conocerás la historia de Antonio, un hombre que creció en la calle, y en una fatídica noche, casi se convierte en cómplice de un doble homicidio. Pero sucedió algo extraordinario, una intervención divina que lo cambió todo. Cuando era adolescente, Antonio no creía que llegaría a ser adulto. Su madre quedó embarazada de su padre mientras el hombre ya estaba en prisión por asesinato. En otras palabras, incluso antes de nacer, ya cargaba con el peso de un legado de violencia. Era como si un espíritu de destrucción lo acompañara desde el útero. Vino al mundo en un entorno donde reinaba la ley de la selva, pobreza extrema, narcotráfico, crimen. Todo esto formaba parte de la vida cotidiana en Belgrado, una pequeña ciudad del sur de Florida. Su infancia estuvo marcada por escenas que ningún niño debería presenciar. Mientras vivía en la casa de su abuela, vio a traficantes de drogas comercializando cocaína a través de la ventana, parejas besándose en la parte trasera del edificio y disparos resonando en los callejones. El edificio de al lado era un antro de drogas, donde los adictos dormían como animales. Todo eso se volvió normal para él. La violencia, el caos, la falta de esperanza, era el único mundo que conocía. Y, como era de esperar, cuando creció, se sumergió de cabeza en este universo. La sensación era que no había salida, que estaba condenado a repetir los mismos errores. Pero sucedió algo inesperado. De niño, con 8 o 9 años, Antonio miraba a su prima y pensaba, si él pudo entregarse a Dios, ¿por qué yo no? Fue un destello de luz en medio de la oscuridad. En ese momento, algo dentro de él se transformó. Era como si Dios hubiera arrojado un anzuelo en su alma y nunca lo hubiera soltado desde entonces. La vida, sin embargo, no se hizo más fácil. La familia se mudó a Orlando, donde la madre conoció a una amiga de la infancia. Esta mujer tuvo una hija, y la madre de Antonio acabó teniendo otra niña. Las cosas parecían estar mejorando, hasta que un conflicto trivial por un teléfono celular roto desencadenó una serie de eventos aterradores. Su hermana, furiosa por no recuperar el dispositivo, amenazó con hacer algún trabajo desagradable contra su madre. «Voy a echar raíces en ti», dijo. «Perderás a tus hijos, tu casa, tu coche». Y entonces, de repente, empezaron a suceder cosas extrañas. En la casa llovía dentro de la habitación de Antonio, como si alguien tirara agua desde el techo. La familia tuvo que mudarse a toda prisa, y la maldición pareció cumplirse, los niños fueron separados. La madre se quedó sola. Un hermano ya estaba en prisión y las dos hermanas se fueron a vivir a 3 horas de distancia con su padre. Antonio, a su vez, acabó en una casa llena de narcotraficantes y consumidores, donde la vida era un auténtico infierno. Ya estaba a punto de ir a la universidad, pero el diablo no lo dejó ir fácil. Siempre lo empujaba hacia el abismo, como si supiera que estaba tratando de escapar. Antonio se sintió atrapado, sin salida. Fue entonces cuando decidió, hoy voy a solucionar esto por la fuerza. Voy a acabar con alguien. 10 meses después, se subió al coche de un narcotraficante para comprar droga. 2 hombres iban en el asiento delantero y otro a su lado. Cuando se sintió cómodo, los que iban delante sacaron sus armas y empezaron a hurgar en la guantera. Mientras Antonio estaba distraído con ellos, el hombre que estaba a su lado sacó una pistola y le apuntó a la cabeza. Fue en ese momento que todo cambió.
Una sensación helada me atravesó. No era miedo, era algo más profundo, como si mi propio cuerpo me estuviera traicionando. Toma el dinero, ¿dónde está?, pensé, mientras los dedos del hombre buscaban en mi bolsillo. $1000. Era todo lo que tenía, pero no valía ni una bala en la cabeza. Solo tómalo, hombre. No voy a esperar dinero que pueda conseguir otra vez. Sacó los billetes y cuando por fin me dejó salir del coche, me di cuenta de que la cerradura central estaba echada. Si hubiera intentado reaccionar, habría estado muerto allí mismo, encerrado como un animal en un matadero. El conductor tuvo que bajarse para liberarme. Salí del auto con las piernas temblorosas, pero mi sangre todavía estaba hirviendo. El hombre de los ojos verdes, esos ojos que parecían ver a través de mí, me miró y dijo: si corres ahora, ganarás el auto. No corrí. Caminé hasta donde me esperaba mi pareja, la misma persona que me había arrastrado a esa vida. Son de J. Rob, dije con voz tranquila, pero dentro de una tormenta. Necesitamos hacerlo con alguien hoy. Ya no era un pensamiento. Fue una decisión. 3 vidas. 3 almas que estaba dispuesto a borrar para lavar mi humillación. Fuimos a la casa de J. Rob. En el camino, llamé a uno de mis muchachos. Uno que vivía conmigo pero que luego terminó en la cárcel por esa noche. Necesito un arma, dije. Esta gente solo quiere robar. Cuando llegó, trajo a su hermano mayor, un soldado. Un hombre que había visto la muerte de cerca, que conocía el peso de una bala. Me miró seriamente. ¿Qué vas a hacer? No respondí. Solo mostré los $1000 que me había quitado el ladrón. Su hermano sacó un fajo de billetes del bolsillo, contó exactamente la misma cantidad y me lo devolvió. Este es Dios dándote una salida, dijo. Pero no quería irme. Quería sangre. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No era solo ira, era un llamado. Una voz que no podía ignorar. Si haces eso, morirás o pasarás el resto de tu vida en prisión. Miré a mi alrededor, como si alguien estuviera allí, susurrándome al oído. Mi madre había empezado a ir a la iglesia y de repente todo lo que decía tenía sentido. Vives para el diablo y ni siquiera lo sabes, repitió. Y era verdad. Creía en Dios, pero vivía como si Él no existiera. Cada mentira, cada robo, cada vida que estaba dispuesto a quitar, era el diablo usando mis manos. Lo decidí por segunda vez. Nada me detendrá. Fui tras ellos. Descubrí dónde vivían, uno de los chicos estaba en la casa de su novia. Lo planeé todo, entrar, atar a todos, tomar lo que fuera posible. Para mí no había inocentes. Fue la guerra. Pero mientras me preparaba, esa voz regresó. Más alto. Más claro. Se cosecha lo que se siembra. Lo sabía. Ya lo había hecho con otras personas. Y ahora entendía lo que era ser un objetivo. La tercera vez fue diferente. Ya no estaba obsesionado. Estaba en el auto con mi hermano Ryan y el soldado que me había dado el dinero. Paramos en una gasolinera. Y allí estaban, 2 de los tipos que me habían robado. Riendo, despreocupada, como si no acabaran de destruirme la vida. Mi hermano me miró. ¿Qué vas a hacer? Busqué debajo del asiento y agarré el arma. Apenas había levantado el cañón cuando escuché de nuevo: si haces esto, lo perderás todo. Y entonces, como una señal divina, un coche de policía pasó lentamente a nuestro lado. Me quedé helado. ¿Por qué, hombre?, preguntó mi hermano. No pude explicarlo. No fue miedo. Era algo más grande. Algo que no pude nombrar. Escuché una voz, admití. Él se rió. ¿Estás loco? Pero no lo estaba. Fue real. Fue Dios dándome una última oportunidad. Fui a casa y llamé a la prima que años antes me había llevado a la iglesia. Necesito entregar mi vida a Jesús, dije. ¿Puedo hacer esto ahora, por teléfono? Él respondió que sí. Esa noche del 20 de diciembre de 2002, a medianoche, repetí las palabras que lo cambiarían todo. Señor Jesús, ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Te acepto como mi Salvador.
Y en ese instante algo se rompió. No fue un sentimiento, fue una liberación. Como si se hubieran roto cadenas invisibles. Nunca miré atrás. La misma voz que me advirtió 3 veces ahora me guiaba. Y por primera vez entendí, no fue suerte. Fue divertido. Dios no me abandonó, incluso cuando vivía para el diablo. Me persiguió, me enfrentó, me salvó. Y cuando finalmente me entregué, Él me mostró lo que antes no podía ver, el mundo espiritual, las batallas que se libraban a mi alrededor. Pero esa es otra historia. El terror en los ojos. Y ahí, en ese momento, lo supe, no era solo un sueño. Fue una advertencia. Esa noche no fue como las demás. Me desperté con el corazón acelerado, como si algo me hubiera sacado del sueño. No era miedo, era urgencia. Como si Dios me estuviera sacudiendo por los hombros, diciendo, ¿viste lo que te mostré? Ahora actúa. Y actué. Al día siguiente llamé a su hermano. No fue una conversación fácil. Le dije, o cambias o terminarás como él. No fue una amenaza. Fue una súplica. Una última oportunidad antes de que la oscuridad se lo tragara. Y entonces llegó la confirmación. Una semana después fue arrestado. 3 años tras las rejas. Pero vivo. Vivo. Porque Dios no se rinde con nadie, ni siquiera con aquellos que están a un paso del abismo. ¿Y yo? Entendí en ese momento que no era una coincidencia. Fue un propósito. Cada sueño, cada advertencia, cada voz que me llamaba a regresar, era Él preparándome para algo más grande. Pero el enemigo no se rinde fácilmente. Él sabía que había cruzado la línea. Que ahora llevaba una espada que él no podía tocar. Entonces trató de distraerme. Intentó hacerme dudar. ¿Qué pasa si no es real? ¿Qué pasa si es solo tu mente? Pero ya había visto demasiado. Ya había sentido el poder del nombre de Jesús desgarrando a los demonios como si fueran papel. Ya había visto almas arrebatadas de las fauces de la muerte. No había lugar a dudas. Y fue entonces cuando me di cuenta, la guerra espiritual no es una metáfora. No es algo que solo sucede en películas o libros. Ella es real. Tan real como el aire que respiramos. Y yo estaba en medio de eso. No como espectador, sino como soldado. Cada oración, cada palabra de autoridad, cada vez que declaré en el nombre de Jesús, algo pasó. Algo estaba temblando. Vi amigos siendo liberados. Vi a personas que estaban al borde de la muerte darles una segunda oportunidad. Vi demonios retorcerse y huir como ratas asustadas. Y cada vez entendí un poco más, no era yo. Era Él. Era el poder que Él había puesto en mí el día que dije sí. El mismo poder que rompía cadenas invisibles ahora estaba rompiendo las cadenas de otros. ¿Pero la lección más importante? La guerra no ha terminado. Ella simplemente cambió su forma. El enemigo no se rendirá. Intentará engañarte, distraerte, hacerte creer que no eres lo suficientemente fuerte. Pero lo eres. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si ya has dicho sí una vez, Él no te dejará luchar solo. Entonces, cuando sientas el peso de la batalla, cuando surjan las dudas, cuando parezca que nada tiene sentido, recuerda, no estás luchando por la victoria. Ya estás en la victoria. Y cada vez que levantas la voz y declaras la verdad, el infierno tiembla. Porque el nombre de Jesús no es solo una palabra. Es un arma. Y está en tu boca. Estaba preparado para cualquier cosa. Pero algo en él había cambiado. No era miedo, era como si una vieja llama se hubiera apagado. Y en ese momento lo vi, el odio que una vez lo consumió, que lo hizo vivir como si la muerte fuera un paso más, había desaparecido. No porque se hubiera acobardado, sino porque algo más grande había tomado su lugar. ¿Y sabes qué es lo más loco? El diablo lo sabe. Él conoce cada miedo, cada enojo, cada debilidad que llevas. Él no pelea de frente, usa lo que ya está dentro de ti. Si tienes miedo a la oscuridad, te rodeará de sombras. Si tienes miedo de fracasar, te susurrará que nunca tendrás éxito.
si odias, alimentará ese odio hasta que te consuma. Porque el infierno no es todo fuego y azufre, es el lugar donde tus peores pesadillas se hacen realidad. ¿Y el diablo? Él es el director de esta película. Pero esta es la verdad que él no quiere que sepas, no tienes que vivir según ese guión. Porque quien te creó ya escribió el final de tu historia. Y no es un final de terror, es un final de victoria. Cuando le das el control a Jesús, Él no solo quita el miedo, sino que cambia todo el guión. Donde antes había oscuridad, Él enciende la luz. Donde había odio, Él planta amor. Donde había muerte, Él resucita vida. Lo vi suceder frente a mí. Un hombre que portaba un arma como si fuera parte de su cuerpo, que miraba a las personas como si fueran objetivos, de repente se detuvo en medio de una discusión y dijo, no, hermano. Ya no quiero esto. No fue debilidad, fue fuerza. La fuerza de alguien que finalmente entendió que ya no necesitaba vivir esclavo del miedo. Y eso es lo que más teme el enemigo, que descubras quién eres realmente. No lo que el mundo dice que eres, no lo que tus errores gritan que eres, sino lo que Dios te susurra al oído. Tú eres mío. Y yo ya he vencido por ti. Cada vez que eliges creer esto, cada vez que levantas la cabeza y dices no a lo que te detiene, el infierno pierde un poco más del poder que cree tener sobre ti. Así que, cuando llegue la duda y vendrá, cuando la tentación llame a la puerta, cuando parezca que nada tiene sentido, recuerda, no estás luchando para ganar. Ya has ganado. Y el nombre que está en vuestra boca no es solo una palabra. Es una sentencia de muerte para cada miedo, cada mentira, cada cadena que intenta detenerte. Hablar. Declarar. Y mira cómo se retira el infierno. Porque tu boca es un arma, y tu corazón es un campo de batalla donde Cristo ya ha enarbolado el estandarte de la victoria. Y mira lo que sucede cuando la gracia entra en la historia, el mismo hombre que una vez juró lealtad a las calles, que enfrentó la muerte como si fuera un juego, que cargó el peso de una maldición como si fuera una segunda piel. Hoy está aquí, de pie, no porque venció al mundo, sino porque el mundo fue vencido por él. Esa voz que susurraba nunca cambiarás. Ella guardó silencio el día que decidiste que tu vida ya no pertenecía al caos, sino al Redentor. ¿Y sabes qué es lo más bonito? El mismo Dios que rompió las cadenas de tu pasado está rompiendo las cadenas de alguien que escucha esto ahora. Quizás te identifiques con esta historia. Tal vez no tuve una madre que rezaba, tal vez crecí en un lugar donde la única ley era la supervivencia, donde el perdón parecía la debilidad y la violencia la única respuesta. Pero escucha con atención. El mismo espíritu que transformó un corazón endurecido en la calle en un vaso de misericordia está llamando a tu puerta. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te hayas hecho a ti mismo, Dios no está pidiendo perfección. Él está pidiendo la rendición. Y cuando os entregáis, no es a un juez, sino a un padre que ya pagó el precio de vuestra libertad. ¿Esa tía que te lanzó palabras de muerte? No tienen poder. ¿Ese pasado que te persigue? Ya ha sido cancelado en la cruz. Las voces que dicen no mereces una segunda oportunidad. Están mintiendo. Porque la Biblia no dice que Dios ama a los perfectos, sino que ama a los quebrantados. Y es precisamente en los pedazos de tu vida donde Él escribe la historia más hermosa. Entonces, si hoy estás cansado de luchar solo, si estás cansado de cargar con el peso de decisiones que no te han llevado a ninguna parte, si estás al borde del abismo y no ves salida, mira hacia arriba. Porque el mismo Jesús que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, se está acercando a vosotros ahora mismo. No es coincidencia que estés escuchando esto. Es una invitación. Y la única respuesta que espera es un sí. Entregado. Arriésgate. Confianza. Porque la peor decisión que puedes tomar hoy no es fallar, es no intentarlo. ¿Y la mejor noticia? No tienes que hacer esto solo. Él ya está ahí. Solo abre la puerta. ¿Qué pasa si sientes que una maldición pesa sobre tus hombros? ¿Y si cada paso pareciera arrastrar cadenas invisibles, como si el mismo diablo hubiera escrito su nombre en el libro de la derrota? Escuche con atención, la sangre todavía funciona. La sangre de Jesús, derramada en el Calvario, que en hebreo significa el lugar de la calavera, no fue derramada en vano. Esa cruz no era solo madera y clavos, era un símbolo. Un símbolo de que, para caminar con Cristo,
para hablar con él como amigo, algo en ti necesita morir ahí mismo. La vieja mente, la vieja forma de pensar, las cadenas que te atan al pasado. La Biblia no dice no os conforméis a este mundo en vano. Ella dice, transfórmate mediante la renovación de tu mente. Porque el Calvario no fue un accidente, fue un intercambio. Él murió en lugar de vuestra mente esclava, para que vosotros pudierais nacer de nuevo con una mente libre. ¿Y esa sangre? Todavía tiene poder. Todavía se lava. Todavía rompe maldiciones. Todavía abre puertas que ningún hombre puede cerrar. ¿Crees que esta vida es larga? Ella es un abrir y cerrar de ojos. Un suspiro en la eternidad. He visto a amigos míos irse temprano, algunos antes de los 20, otros antes de los 30, y ninguno de ellos tuvo la oportunidad de decir me arrepiento. Ninguno de ellos pudo dar marcha atrás. La vida es así, hoy estás aquí, mañana puede que sea demasiado tarde. Y no importa si tienes 15, 30 o 60 años, el tiempo no espera. Casi muero a los 20. Casi lo pierdo todo. Y en ese momento solo había dos opciones, entregar mi vida a Jesús o dejar que la muerte me la quitara. No fue un discurso bonito, fue una elección desesperada. ¿Y sabes qué pasó? Me alcanzó. Pero tal vez estés pensando, quiero cambiar, pero no puedo dejar atrás el pasado. Tengo miedo de dejar atrás lo que sé. Dios no te dio ojos en la nuca. Te puso un parabrisas enorme, porque el de delante es más grande que el de atrás. No naciste para vivir mirando por el espejo retrovisor. Esa vida que crees que no puedes dejar ir. Ella ya te abandonó. Ella ya te ha robado la alegría, la paz, los años. Lo que ustedes llaman seguridad no es más que una prisión disfrazada. Y Jesús está afuera, llamando a la puerta, esperando que la abras. Ahora, declaro sobre vosotros, en el nombre de Jesús, que el poder de la sangre de Cristo rompa toda maldición, toda cadena, toda atadura del enemigo. Que el Espíritu Santo sacuda tu corazón como un fuerte viento, sacudiendo el polvo de las excusas y mentiras que te paralizan. Que Dios ponga un anzuelo en tu alma y te saque del hoyo, tal como lo hizo conmigo. Que toda voz que susurra esto no es para ti o no lo mereces, sea silenciada por la autoridad del nombre de Jesús. Que tu mente se renueve, tus ojos se abran y tu corazón arda con un hambre que solo Él puede satisfacer. Porque la sangre del Cordero no pierde su poder. Conquistó la muerte, el infierno y la tumba. Y si estás cansado de luchar solo, si estás cansado de cargar pesos que no son tuyos, hoy es el día. Hoy es el momento. No espere hasta el mañana, es posible que el mañana nunca llegue. Extiende la mano. Di sí. Y cuando lo hagas, debes saber, no es el final. Es el comienzo de una vida que nunca supiste que existía. Una vida donde se rompen las maldiciones, las cadenas y la paz que supera todo entendimiento reemplaza al miedo. Entregado. Arriésgate. Confianza. Porque el mismo Jesús que transformó mi vida está listo para transformar la tuya. Y Él no se dará por vencido contigo. Nunca,